¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Álvaro de Regil del Movimiento Rescatando a México y estoy con mi colega José Luis Gutiérrez Lozano. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí saludando a todos nuestros amigos que nos han seguido ya en varias otras tertulias. Esperamos que esta les guste. Así es. Bueno, muy bien, pues entonces en esta ocasión tenemos planeado presentarles nuestro plan de liberación, la iniciativa de Rescatando a México, que consiste en un documento cuidadosamente elaborado de 10 etapas. Antes de presentarles las etapas, bueno, queremos decirles que vamos a presentarles rápidamente las 10 etapas y después vamos a preparar otros vídeos en los que vamos a detallar más en grupo estas etapas, en grupos de 3 o 4 etapas. Bien, antes de presentarlas, José Luis, me parece que sería bueno presentarles el contexto político bajo el cual fueron elaboradas estas etapas. ¿Qué te parece? Adelante, Álvaro, sí. Muy bien. Pues el contexto político es el siguiente. México está secuestrado por las mafias político-empresariales, en adelante la escoria ladrona, que nos han impuesto a su estado mafioso, es decir, el estado delincuencial en las 3 ramas y 3 niveles de gobierno. Así, en 3 décadas, la escoria ladrona se ha dedicado con fervor y saña a depredar los recursos naturales, depauperar a la población, privatizar los bienes públicos, incluyendo a los esenciales para la vida, entregar la soberanía alimentaria y convertir a México en un páramo en llamas al que, en pleno acuerdo con sus tutores extranjeros, le ha impuesto el papel de proveedor de recursos naturales y de mano de obra a precios de moderno trabajo esclavo. Es decir, ha condenado al país a ser una reserva adiposa de recursos para Estados Unidos y las demás metrópolis del sistema imperante, al que cada vez más se le intenta someter de manera pretendidamente irreversible, con acuerdos negociados de manera sigilosa, como la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte y el muy reciente Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica. Esto ha permitido que el saqueo y descomposición social provocaran la desaparición absoluta del Estado de Derecho y que la convivencia en nuestra comunidad nacional deviniera en un estado de anomia. Esto es, el caos social como consecuencia de la incongruencia de las normas de convivencia al vivir en un clima de permanente violación de toda la gama de derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles, donde los perpetradores gozan de casi absoluta impunidad. ¿Cómo ves el contexto, José Luis? Pues mira, en principio eso es lo que hemos discutido ampliamente. Mucha gente se queja de esta situación. A veces no lo ha sabido decir y nuestra aportación en este caso es ponerle un poco el nombre a las cosas para que podamos identificar algo que desgraciadamente nos hemos acostumbrado a un mal vivir. Una situación donde ya damos por sentado de que hay que trabajar sin llegar a tener una satisfacción plena y sobre todo pues hemos dejado como que es parte del paisaje el que el gobierno abuse de sus facultades utilizando a todo lo que está en su mano para imponer un Estado carente de derecho. Un Estado donde si bien tienes la oportunidad de vivir, pues tienes que atenerte, entrar en ese cajoncito de reglas que en un momento dado difieren de lo que podría hablarse cuando hablas de un país libre, un país independiente. Nos llenamos la boca diciendo que México es un país independiente, es un país democrático y por desgracia no ha sido así. Y mucha gente ha estado empezando a acostumbrarse a que eso es la democracia, eso es la independencia. Y al poner estos nombres ya que hemos aterrizado en esta introducción, pues yo creo que podríamos tener bastantes elementos para poder discutir, para poder comentar qué es el primer objetivo de lograr que las personas piensen en esto y lo compartan con sus más allegados. Así es, José Luis. Sí, de hecho, eh, conforme lo que estabas diciendo, me hacías pensar en esa frase que se usa cada vez más cotidianamente de resignación, que es
aquí nos tocó vivir, ¿no? Sí, claro. Y que, o sea, bueno, no hay remedio y ni modo. Pues no, nosotros estamos combatiendo el aquí nos tocó vivir porque no tiene de ninguna manera que ser así. Bien. Pues Sí. así es. Entonces, de ahí en adelante, pues si continúas dando este contexto para podernos ubicar en este plan que nosotros vamos a hablar. Sí, desde luego. El propósito de este documento, lo que buscamos con esto es iniciar un diálogo abierto que logre la convergencia de visiones de la situación actual y de los imaginarios de posibles soluciones. A este propósito, enseguida, entonces vamos a presentar sucintamente el bosquejo de una propuesta concreta con su hoja de ruta progresiva y los elementos fundamentales del nuevo pacto social para su materialización a partir de la valoración aquí presentada. Entonces, lo primero que tenemos... Sí, dime. Sí, no, nada más quería puntualizar una cosa. Creo que es muy importante señalar que hemos buscado el poner este plan al alcance de toda la gente que nos quiere oír, porque no se trata de armar una revolución desde el punto de vista tradicional, de que yo digo que son así las cosas, quítate tú para ponerme yo y volver a seguir con lo mismo. Esto ha sido, por desgracia, una situación que ha durado mucho tiempo, ha habido muchos grupos que se forman, ha habido mesías que en un momento dado quieren salvar al país, pero aquí la idea es proponer un plan de ruta, una hoja de crítica que pudiera presentar oportunidad para que surjan nuevos liderazgos desde la sociedad que a lo mejor están callados, pero al momento de leer esto les puede dar un poco de idea de cómo articular tanto la acción como el verbo. Así que, pues, adelante, que esto nos lleve así es. Además, José Luis, me parece importante destacar que lo que buscamos con esto es no nada más que acepte la gente lo que estamos proponiendo, sino que sea realmente una suma de ideales, una suma de imaginarios y esfuerzos que vayan enriqueciendo esta propuesta para lograr realmente el poder de convocatoria indispensable para materializar esto que estamos buscando. Entonces, lo primero antes de comenzar con las etapas de la hoja de ruta es definir claramente cuáles son los ideales, y son dos muy sencillos. El primero es liberar al país del secuestro en que se encuentra. Por eso desde un principio dijimos que México está secuestrado. Y el segundo es conciliar un nuevo pacto social, esto es, tener una nueva constitución para la construcción de nuestra Cuarta República. ¿Por qué nuestra Cuarta República? Porque actualmente estamos en la tercera, porque estamos en la tercera constitución, y si tenemos una nueva constitución, pues sería la Cuarta República. Ahora, esta propuesta tiene 4 objetivos muy concretos. El primero es la revocación del mandato, ejerciendo el artículo 39 de la Constitución. Con esto ejercemos nuestro derecho soberano constitucional, porque nosotros somos el pueblo soberano y por tanto legal y legítimo como acción indispensable para la liberación y refundación de nuestro país. Si no revocamos el mandato, si no lo removemos del poder, no podemos lograr la construcción de nuestra nueva república. El segundo es la celebración de la Convención Nacional Constituyente Ciudadana de nuestra Cuarta República, que es en donde forjaremos la nueva constitución. El tercero es la institución de nuestro primer gobierno constituido bajo esa nueva constitución, y que por lo tanto es el primer gobierno constituyente de nuestra Cuarta República. Y el cuarto objetivo es la construcción en sí, por todos nosotros, no solo por el gobierno, por el ciudadano de a pie, de nuestra Cuarta República, a partir de materializar ese nuevo pacto social. ¿Qué te parece? Es una cuenta nueva, claro. Efectivamente, aquí la idea es que con estos 2 ideales y 4 objetivos logremos conciliar el interés, la visión de varias personas, que de hecho, pues prácticamente esto ha sido el elemento fundamental que se ha tomado en cuenta para armar esta idea. La revocación de mandato es fundamental en el sentido de que al ejercer nuestro derecho establecido en la actual Constitución, y que pues, nos han negociado, nos han manipulado para que no lo ejerzamos, pues que en un momento digamos, es que tenemos que cambiar porque
el Estado de Derecho se ha venido viciando con parches, con adecuaciones que hoy ya no tienen sentido, se contradicen algunas cosas dentro de nuestro marco jurídico. Por lo tanto, es importantísimo la celebración de la Convención Nacional Constituyente Ciudadana, donde se replantea una constitución más adecuada al país que queremos en el siglo XXI en adelante. Y con esto, la institución de un gobierno que responda a esto y no esté limitado simplemente, como ha sido hasta ahora, a lo que es la votación de un cambio de gobierno, que es una gata revolcada cada 6 años o cada 3, que no logran un cambio verdadero. Y la construcción de nuestra Carta de la República precisamente busca que esto se consolide en este nuevo pacto. Muy bien, de acuerdo, José Luis. Entonces vamos ya con las etapas, que son las etapas que se necesitan seguir, en nuestra opinión, para lograr esos objetivos. La primera, y es obviamente con la que comienza todo, es definir quiénes son los actores propulsores, quiénes son los actores realmente en esta estrategia. Y que son 3 actores principales: los actores propulsores del movimiento nacional, es uno; las células ciudadanas de los ciudadanos y los consejos ciudadanos populares, para conformar con todos ellos la debida masa crítica y así establecer la estructura base para nuestra Cuarta República. Ahondando un poquito más y muy brevemente sobre a qué nos referimos con cada uno de estos actores, los propulsores, los agentes propulsores del movimiento nacional, son sencillamente los impulsores conformados por las células madres. ¿Qué es una célula madre? Bueno, pues nosotros, los que estamos proponiendo, por ejemplo, tenemos una célula madre. Son las primeras células fundadoras de esta iniciativa, ¿no? Y que estamos difundiendo y convocando a organizarse, y que estamos logrando tener, generando la formación de células. Y de una manera también muy importante, como agentes propulsores, son los líderes de opinión. O sea, son esas personas que mucha gente los conoce, que son personajes públicos y que por lo tanto tienen poder de convocatoria para que se acelere el proceso. No es lo mismo que nosotros convoquemos, que somos ciudadanos de a pie, a organizarnos para objetivos concretos, a que lo diga una persona que tiene un alto crédito, alta credibilidad y que es conocido por muchas personas, ¿no? Claro. Las células ciudadanas sencillamente el formato para organizarnos, para que cada uno intente organizar y formar su propia célula ciudadana, invitando a aquellas personas dentro de su esfera de confianza. Es muy importante que lo hagan dentro de su esfera de confianza. Pueden ser amigos, colegas de trabajo, familiares. Algunos familiares, ya sabemos que muchos familiares no van a coincidir, pero también otros sí, algunos vecinos. En fin, es convocar, invitar a aquellas personas dentro de nuestra esfera de confianza que además hayamos identificado que tienen inquietudes similares a las nuestras, que están molestos por la situación actual, a formar su célula ciudadana. Y la célula ciudadana, pues, es ese grupo de personas que tienen inquietudes comunes y que se comprometen a actuar de manera pacífica y legítima para contribuir a lograr estos objetivos. Y finalmente tenemos a los consejos ciudadanos, que son simplemente esos grupos de células ciudadanas de una misma localidad y que forman un consejo. O sea, por ejemplo, tú vives en Aguascalientes y digamos que poco a poco se van formando, ya hay varias células, pero se van formando, no sé, 20 y tantas células en las ciudades de Aguascalientes. Entonces, entre todas ellas forman un consejo ciudadano que al final tiene un papel preponderante, porque son los que van a representar de común acuerdo, bajo consenso, van a representar a las células ciudadanas de Aguascalientes cuando llega el momento de celebrar la Convención Nacional Constituyente, donde se va a discutir el pacto social. Bueno, pues esta es la primera etapa. ¿Cómo lo ves? Esa es la primera etapa, que en un momento dado tenemos el respeto total al ser humano como eje fundamental de las decisiones de libertad, de dignidad y de derechos fundamentales,
que en este caso evoluciona dentro de lo que es un organismo que sigue las pautas del desarrollo natural, donde se conforma en grupos, estos grupos discuten y emulando también la creación de un cuerpo físico, un cuerpo viviente, el cuerpo social se va formando en células y estas hacia el Consejo Ciudadano que llevan prácticamente la información que proviene desde el individuo, el más pequeño, el que más se considera insignificante, tiene voz y voto. Y esto es algo que lo hacemos de esta manera para realmente cumplir lo que en un momento dado se marcó como ideal de nuestra democracia, el que realmente el ser humano tuviera voz, voto, se fuera escuchado, pero dada la estructura tan rígida y tan alejada del gobierno que tenemos ahora, no permite esto. De tal manera que esta formación orgánica permite la comunicación directa desde el más pequeño individuo hasta que forme parte su opinión del conjunto total. Así es, y ahora que lo mencionas, me parece importante destacar que todo esto, toda esta iniciativa está basada en un espíritu de democracia real. Sí, y con esto me parece que se empieza a ver plasmado directamente desde la primera etapa, porque nosotros no pretendemos que la ciudadanía se organice en células ciudadanas para ejercer ciertas actividades que nos den el poder de remover a la escoria ladrona y ya después que se desbanden. No, al contrario, aquí se planea, y lo vamos a ver más adelante en las otras etapas, que las células ciudadanas y los consejos ciudadanos populares sean realmente quienes gobiernen al país a través de desarrollar una cultura de estar involucrados en la cosa pública permanentemente, lo cual es realmente el ejercicio de una esfera, de un ambiente, de un clima de real democracia. Real democracia, así es. Bien, entonces, finalmente, bueno, ya terminamos con la primera etapa. La segunda etapa es el Consejo Ciudadano de Liberación Nacional. ¿A qué nos referimos con ello? Pues es el cuerpo aglutinante de la diversidad del tejido social del movimiento ciudadano, representativo de todos los consejos ciudadanos que las células creen. La labor principal de este Consejo Ciudadano de Liberación Nacional, hay que distinguir entre Consejo Ciudadano de Liberación Nacional, que es uno solo, y los consejos ciudadanos populares, que son los que agrupan en sus localidades a todas las miles de células ciudadanas, ¿no? Entonces, el Consejo Ciudadano, su labor principal es la búsqueda del consenso, la conducción del proceso que nos lleve exitosamente al diseño del Plan Ciudadano de Liberación Nacional y a la ejecución del mismo. Es el cuerpo coordinador. Su otra labor es la recaudación de fondos estrictamente de los propios ciudadanos para apoyo durante las diferentes etapas de la hoja de ruta. Es también el centro de interacción, organización, toma de decisiones y estrategias de difusión y contrainformación. En un contexto además de estricta transparencia, práctica de real democracia, estructura horizontal y además 100% apartidista. O sea, aquí no tenemos y no vamos a estar aceptando representantes de ningún partido por toda la experiencia que hemos vivido a través de décadas en nuestro país. Asimismo, queremos hacerlo esto en un clima de diálogos y consensos que circulan y suceden a partir de los consejos ciudadanos populares y además, como última responsabilidad y extremadamente importante, es el órgano que conforma mediante un proceso democrático y transparente al gobierno ciudadano interino de transición que será el que va a sustituir al actual gobierno cuando logremos removerlo del poder durante el periodo interino de transición. ¿Cómo ves? Efectivamente, aquí la cuestión del Consejo Ciudadano es una labor importantísima porque viene a ser, vamos a decir, el cerebro, donde llega toda la información de todas las partes que conforman el cuerpo social. Viene ya la información desde el más lejano
rincón del país a través del consejo, cada célula y de los consejos ciudadanos que conforman cada lugar. Y este Consejo Ciudadano de Liberación Nacional tiene como fin el consolidar todas las ideas, todos los planes, todos los proyectos, respetando esta idea nuevamente, que no es no es un movimiento de liderazgos, de mesianismos, ni de cacicazgos. Es precisamente lograr que todos tengan una sola voz, que todos puedan hablar, que todos tengan la oportunidad de sumar a esta gran idea de reconstrucción nacional. Así es, José Luis. Bueno, entonces pasamos a la tercera etapa, que es el boicot económico total, ¿sí? Este es el mecanismo de fuerza pacífica, que además es totalmente legítimo y además es el más seguro, que es el que nos va a permitir la acción clave, la acción de lograr remover del poder a la escoria ladrona que tiene secuestrado al país. ¿En qué consiste muy brevemente el boicot económico? El boicot económico total, pues es: yo no trabajo, yo no voy a la escuela, yo no estudio, yo no consumo y yo no voto, ¿no? En caso de que en ese momento haya alguna votación en alguna entidad federativa. Entonces es: yo no trabajo, yo no estudio, yo no consumo y yo no voto. La estrategia de esto, nada más para terminar, es precisamente darle un golpe muy fuerte en lo único que realmente le importa a la escoria ladrona, que es en lo económico. Y además lo hacemos de una manera totalmente pacífica, porque no vamos a salir a las calles a marchar ni a protestar, sino simplemente nos quedamos en nuestra casa. En cierta forma se paraliza parcialmente la economía del país, y con eso les damos un golpe muy duro. Cabe nada más, antes de tu comentario, José Luis, hacer muy explícito que obviamente somos realistas y nosotros no pensamos que una gran mayoría de la población, no esperamos para nada una gran mayoría de la población se va a sumar a un boicot total, por muchas razones, entre ellas la pobreza y otras, ¿no? La pobreza de una gran parte de la población, pero sí esperamos que de una quinta a una cuarta parte de la población se sume, y con eso nosotros hemos calculado el golpe. Serían, si nosotros nos ponemos en paro durante 2 semanas, el costo sería de aproximadamente 12,000 millones de dólares, que equivale a 1% del Producto Interno Bruto, lo cual es un golpe durísimo que nosotros tenemos toda la confianza que ningún gobierno aguantaría. Este es un punto importante, porque hay que recordar que si estamos ahora estamos secuestrados por unos cuantos que tienen intereses económicos sobre el país, quienes de alguna manera han puesto y han quitado gobernantes desde fuera, incluso de nuestras fronteras. Hemos visto que nuestro país ha resultado afectado, porque necesariamente se han formado, por decirlo así, mafias a nivel internacional, donde la mayor ha sido la mafia bancaria, la mafia que en un momento dado, creando dinero prácticamente de la nada, ha buscado el control de todos los medios de comunicación, los medios de producción, los recursos naturales. Hoy tenemos que esa banca ha crecido comprando todo, quedándose con recursos, simplemente utilizando billetes hechos de la nada, porque ni siquiera ya el oro que respaldaba en su momento las monedas, sino ha sido un modelo impuesto a nivel internacional, del cual se instituyó precisamente gobiernos afines a esta en distintos países, del cual nuestro país ha caído, por desgracia, en tener que servir estos grandes amos extranjeros. Y estos, al moverse por el dinero y consecuentemente sus empleados también, mantienen un interés importante en los negocios, mantienen un interés muy importante en que precisamente su vida está en extraer, en depredar los recursos de un país. Si en un momento les quitamos ese negocio, les quitamos todo, porque solamente de eso viven. Esto es muy importante señalarlo, porque finalmente es la estrategia la más contundente, pacífica y legal que pueda darse, porque finalmente
les quitas la razón de ser. La no cooperación, como se ha dicho en otros lugares, Exacto. es el único medio que en varios países han empezado a considerar para atacar a la misma mafia, la mafia bancaria, la mafia házara que en un momento dado ha venido a controlar el mundo. Con esto el país entraría en este mismo concierto internacional que también han estado pensando esto, y efectivamente el poder económico ahora con la quinta parte de la población, un 20% de la población que de alguna manera tiene poder adquisitivo, puede detener a esta depredación y puede ser el detonante para un verdadero cambio. No cooperar es esta estrategia de que llamamos paro nacional, donde simplemente en forma pacífica, legal y contundente nos quedamos un par de semanas dejando que pierdan quienes en un momento dado nada esperaban seguirnos extrayendo algo. Así es, José Luis. Dos puntos finales sobre esta etapa. La primera es que para tener éxito con esto, es muy importante tener la debida masa crítica, ¿sí? Si nosotros no tenemos la debida masa crítica, pues no vamos a tener éxito. Entonces, al mismo tiempo, es importante enfatizar que nosotros somos totalmente responsables, o sea, no vamos a convocar a un paro como se han convocado muchísimos paros que nosotros les llamamos al vapor de un día, de 2 días, sin organización, sin masa crítica, y que obviamente han fracasado. Entonces nosotros no vamos a estar convocando a la gente a que se ponga en paro, a que no vaya al trabajo, que no vaya a la escuela, que no consuma, si vemos que, por ejemplo, solo tenemos 7% de la población que se ha sumado, porque con eso fracasaríamos y además pondríamos en riesgo a muchas personas. Es muy diferente cuando la masa crítica tiene el poder de remover a estos secuestradores a cuando son una minoría que no van a lograr nada y sí se van a ver perjudicados. Entonces quiero enfatizar que somos muy responsables y que nunca vamos a convocar a esta etapa si no tenemos antes asegurada la masa crítica. Y el otro punto es que es efectivamente la más segura porque le quitamos cualquier pretexto de represión. ¿Por qué? Porque en vez de como culturalmente siempre se ha acostumbrado, incluso no solo en México, sino en Europa y en todas partes, que durante un paro nacional, una huelga nacional, sale toda la gente a la calle. Nosotros no vamos a salir a la calle, nosotros nos quedamos en casa y entonces no nos pueden reprimir. Les quitamos todo el pretexto a los infiltrados, a los anarquistas, a las fuerzas policíacas disfrazadas de civiles, en fin, no nos van a poder reprimir. Así es. Pues básicamente esa es la entrada a las siguientes etapas que ya son prácticamente de operación, una vez que se haya logrado tener la posibilidad de reconstruir el país, vienen etapas muy concretas que ahora mismo vas a comentarnos. Sí, entonces viene ya una vez que logremos remover a la escoria ladrona del poder, entonces entra inmediatamente en funciones nuestro gobierno ciudadano interino de transición. Y su primera acción es organizar y convocar, obviamente además de gobernar interinamente, es organizar y convocar a la celebración de la Convención Nacional Ciudadana Constituyente de la Cuarta República, en donde se responsabiliza, como dije, además de gobernar en todos los ámbitos de la cosa pública, a que se concrete esta nueva Constitución a través de el Congreso, donde van todos los delegados de los consejos ciudadanos populares que mencionamos al principio en la primera etapa, en la que previamente los consejos ciudadanos populares se ponen de acuerdo entre ellos para llevar sus propuestas, para que entonces durante la Convención Nacional Ciudadana se dé el ejercicio de propuesta, debate y resolución, con lo cual llegamos a una convergencia de ideas y de acuerdos, y con lo cual tendremos nuestra nueva constitución, nuestro nuevo pacto social. Entonces, una vez lograda la cuarta etapa, que es el gobierno ciudadano interino, y la quinta etapa que acabo de mencionar, que es la celebración de la Convención Nacional Constituyente, entonces, siendo fieles a nuestro espíritu de democracia real, lo primero que se hace es someter esta nueva constitución al plebiscito de toda la ciudadanía.
de toda, no nada más de los que van a la Convención Nacional Constituyente, de toda la ciudadanía para que tenga su aprobación. Uh-huh. Así es. Y a partir de ahí empezamos ya a construir, y esta parte ya implica la participación de todos los que se unieron en estas primeras etapas para proponer, para actuar y lograr el cambio. Ahora hay que construir. Hay que construir ya con esta nueva Cuarta República, donde obviamente entre los mismos cuadros, entre las mismas personas que han participado, podrían postularse personas que quisieran ocupar los puestos públicos de los cuales va a ser necesario empezar a cubrir bajo el nuevo gobierno interino. Así es. Entonces ya con la nueva constitución acordada y ya refrendada por toda la ciudadanía a través del plebiscito, que es la sexta etapa, pasamos a la séptima etapa, que es la convocatoria por parte del gobierno interino, que es el último acto del gobierno interino, de la convocatoria a la séptima etapa, que son las elecciones generales de nuestra Cuarta República Ciudadana, en función de la nueva Constitución. Esto quiere decir que obviamente tenemos nuevas reglas de convivencia y específicamente para esto tenemos una nueva ley electoral que debe de tener todos los antídotos para que no nos suceda nunca más lo que siempre ha sucedido de los torneos electorales de atole con el dedo, fraudes por aquí, fraudes por allá, descarados. O sea, para que tengamos realmente y por primera vez en nuestro país un proceso electoral federal y de las entidades federativas totalmente legítimo y de acuerdo a la voluntad del pueblo soberano. Entonces, en la séptima etapa tenemos estas elecciones en las que se elige al primer gobierno constituyente de la Cuarta República. Y bueno, ahí ya en la nueva Constitución se definirá si todavía queremos seguir teniendo partidos o no partidos. Yo en lo personal, a mí no me gustaría que tuviéramos partidos, pero eso ya será una decisión de toda la ciudadanía, ¿no? Si queremos que se constituyan nuevos partidos, obviamente, no los actuales. Así es. Y ya cuando esté en funciones el primer gobierno de la Cuarta República, entonces empezará a gobernar con fidelidad a esto. Y ahí es donde empieza nuevamente el reto, es decir, bueno, ya logramos el cambio, ahora hay que lograr que ese cambio sea en una forma totalmente estable, una forma que permita el que se supervise totalmente lo que va a ser este nuevo gobierno ciudadano. Así es, sí, la octava etapa es muy sencilla, es simplemente la toma de posesión del primer gobierno, y la nueva etapa es su entrada en funciones, que tiene que ser en total fidelidad a la nueva Constitución, y como bien lo dices, en la cual ya es una nueva realidad, ya es un gobierno totalmente acotado, ¿no? En el cual ya habrán una serie de contrapesos directos por parte de la ciudadanía, que va a estar observando y que va a tener el poder de revocación de mandato, y que va a haber, tiene que haber un sistema de valoración del desempeño de todos los puestos de elección popular como mínimo, y probablemente hasta los de elección no popular, o sea, los que no son puestos de elección, que son simplemente burócratas, pero que tienen poder de toma de decisiones con influencia y que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos. Nosotros debemos de tener ya en esta entrada en funciones del primer gobierno, pues todo el poder de medir y valorar su desempeño, y si lo consideramos necesario, revocarles el mandato, con lo cual te puedo asegurar que se van a comportar de una manera muy diferente. Claro. Y ahí es donde cambia realmente el asunto, donde puede ser realmente un gobierno supervisado, vigilado, señalado, porque prácticamente eso es lo que en un momento dado nos ha faltado aquí. Aquí podemos ver que alguien no cumple con el mandato, y pues de alguna manera no pasa nada, a pesar de haber jurado y haber dicho de que gobernaré, y si no lo cumplo, que
que la nación me lo demande. No hay forma de demandar. Aquí sí queremos tener formas de demandar, formas de actuación permanente del pueblo soberano organizado que estén garantizados por la nueva Constitución. Así es. Sí, y además recalcar que no es solo democracia real, sino que es democracia directa y participativa en todos los ámbitos de la cosa pública que inciden en la esfera de influencia local, ¿no? O sea, no Claro. nada más en lo federal, sino en local, en los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal. Y además que se entienda, porque eso está en nuestro propio interés, José Luis, que obviamente si nosotros queremos tener un país justo, noble, donde haya muy poca desigualdad, donde haya un Estado de Derecho, que es lo contrario de la realidad actual, pues entonces tenemos que trabajar para ello. Nadie lo Claro. va a hacer por nosotros. Nosotros tenemos que involucrarnos de manera permanente, los ciudadanos de a pie, en la cosa pública para lograrlo. Porque Así eso es. de delegar y que lo hagan otros por nosotros, ellos solo van a velar por sus propios intereses y estamos padeciendo las consecuencias de una manera muy grave. Esa ha sido precisamente la necesidad de este cambio y ojalá quienes nos escuchan puedan revisar punto por punto de lo que acabamos de describir, los 10 puntos que forman precisamente esta hoja de ruta, que en un momento dado tiene que estar difundiéndose, comentándose en todas las células ciudadanas, en todos los grupos, para que podamos comenzar a trabajar de esta manera. Así es, José Luis. Ya para terminar, me gustaría comentar a nuestra audiencia que si tenemos planificado en los próximos vídeos, en las próximas tertulias, abordar de una manera un poco más detallada estas etapas en grupos de tres, en tres vídeos más. Y además pretendemos invitar en otros vídeos a ciudadanos comunes para que compartan sus experiencias y sus opiniones sobre esta iniciativa, Mm. para que nosotros también podamos seguir enriqueciendo nuestra estrategia y nuestra hoja de ruta. Claro, yo nada más quiero terminar con un pensamiento del escritor alemán Bertolt Brecht, que dice que el peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. Es aquel que no sabe ni de cuánto cuesta la vida, ni cuánto cuestan los frijoles, el pan, la harina, el vestido, los zapatos, los remedios. Todo depende de que todo eso depende de las decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro, dice Bertolt Brecht, que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia nace la prostituta, el menor abandonado, el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Son palabras de el alemán Bertolt Brecht. Me parece muy bueno y te agradezco el comentario, José Luis, porque me parece que le queda como anillo al dedo al tema que estamos abordando. Necesitamos ciudadanos, millones de ciudadanos indignados, millones de ciudadanos con autoestima, con amor propio, que añoren, que deseen un país justo y digno que puedan ofrecer a sus familias para que vivan bien, o para que vivan dignamente. Y entonces, para eso, pues ese tipo de gente que dice yo odio la política, pues es lo peor que puede tener un país. Necesitamos ciudadanos comprometidos por su propio interés, por luchar por su beneficio, por luchar por tener un porvenir para ellos y para sus familias. Así es que ese comentario me parece que le queda como anillo al dedo. Muy bien, José Luis. Bueno, pues lo único que me restaría hacer antes de despedirnos es invitar a la gente que se interese en conocer más en detalle nuestra iniciativa, que nos visiten en nuestro portal, que es rescatando-a-mexico.org, y también nos pueden visitar en Twitter en rescatando-a-mx, donde nos pueden seguir. Pero toda la información sobre la iniciativa, ahí tenemos también una hoja de principios que sería lo que nosotros llevaríamos a la Convención Nacional Constituyente, y más estrategias muy bien
explicadas y presentadas, todo lo pueden encontrar nuevamente en rescatando-a-mexico.org, José Luis. Así es, pues lo esperamos en nuestra próxima tertulia. Gracias, Álvaro. Muchas gracias a ti, José Luis, al contrario, gracias por compartir conmigo y muchas gracias, amigos, por su interés. Hasta pronto. Hasta pronto.